jefe de la oposición, al señor Feijóo, le diría, no sé si usted ha escuchado mi intervención, realmente, después de ver cómo ha declamado una intervención que llevaba escrita, no sé si ha escuchado mi intervención, no sé si de verdad piensa que no he abordado los temas, realmente, no sé si piensa que no he abordado los temas, si no he sido transparente, si no he sido claro en muchos de los debates que tenemos por delante y que tienen que ver con la seguridad y con la defensa, ¿no? Yo creo que usted y el mundo pues hemos asistido a dos debates completamente distintos, ¿no? Y creo que he hecho una exposición honesta, rigurosa, del contexto internacional al que nos enfrentamos. Creo que he señalado también los riesgos, las oportunidades que tiene España a la hora de no aislarse y de contribuir a la seguridad y a la defensa de Europa y, por tanto, su protagonismo. Yo siempre tengo muy en mente, y antes lo hacía referencia a la pandemia, y esto lo digo también para otros grupos parlamentarios a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? que yo represento como secretario general del mismo, ¿no? Cuando estuvieron en el Gobierno, cuando yo fui a pelear, junto con otros miembros del Gobierno, unos fondos Next Generation para articular la solidaridad en respuesta a la pandemia. ¿No vamos a ser nosotros solidarios con aquellos que nos están pidiendo ahora precisamente ese compromiso por parte de los Estados miembros, una vez que se están viendo atacados, en este caso por el neoimperialismo de Rusia? Yo creo que tenemos que ser también solidarios, ¿no? He planteado propuestas concretas, realistas, plenamente alineadas, creo, con el consenso europeo y con el sentir mayoritario del conjunto de la sociedad española, ¿no? Y lo he hecho, señorías de la bancada del Partido Popular, por obligación, porque es mi responsabilidad como presidente del Gobierno de España, pero también porque creo que es necesario ofrecer a la ciudadanía y también, lógicamente, a sus representantes legítimos en esta Cámara un debate sereno, pedagógico, constructivo, sobre las transformaciones que la Unión Europea tiene que afrontar en este momento en el que se está definiendo un nuevo orden internacional. Y yo honestamente pensé que esta vez, pues, en fin, esto el señor Feijóo se lo tomaría en serio, se lo digo de verdad, que frente a este, no sé, debate tan trascendental que está viviendo Europa y, por tanto, también nuestro país, donde además creo que hay mucho sentido común en él, ¿no? Pues tendríamos una oposición de Estado y no, pues efectivamente, este espectáculo de variedades y de prestidigitación que acostumbra dar desde que sube a la tribuna. Me equivoqué, yo creo que nos hemos equivocado todos de nuevo. Usted ha vuelto a pasar de puntillas sobre el tema que nos ocupa, sin valorar de verdad nuestras propuestas, ni aportar ideas propias. Realmente tampoco ha planteado la gravedad de la amenaza rusa en su totalidad, el potencial impacto de la guerra comercial ante Estados Unidos. Ha venido a decir poco menos que desde el Gobierno de España estamos buscando el no entendimiento con Estados Unidos. Yo tengo que decirle, señoría, que a lo mejor, pues en fin, esto puede resultar llamativo, pero yo soy una persona bastante proatlantista. Admiro y mucho a la sociedad estadounidense. Considero, además, que la sociedad estadounidense, como la sociedad española, la sociedad europea, pues está muy por encima de sus gobiernos, en el sentido de que tienen que trascender a los gobiernos. Claro que sí, tienen que trascender a los gobiernos. Y tenemos que buscar el entendimiento con todas las sociedades, con independencia de cuál sea el gobierno de turno. Y desde luego, por mi parte, señorías, ya les adelanto que nosotros vamos a tratar siempre de preservar ese vínculo atlantista, porque creo que es bueno para Estados Unidos, es bueno para Europa y, sin duda alguna, también es bueno para el mundo, ¿no? Nos ha quedado claro a todos, señor Feijóo, que usted está indignado. Tampoco sabemos exactamente por qué está indignado. No sé si está indignado porque no le gustan las medidas que estamos adoptando en materia de diplomacia, por ejemplo, en el ámbito de Oriente Medio, en materia de seguridad o en materia de comercio, cuando estamos diciéndole a la Administración estadounidense pues que en caso de que haya aranceles que nadie quiere y, por supuesto, el Gobierno de España no busca, pues vamos a tener que responder de manera unitaria, proporcional y rápida ante ese desafío. No sé si le parece mal que España se comprometa con el multilateralismo, como he hecho en mi primera intervención, que seamos el primer país, por ejemplo, europeo, en esa
en ese testimonio de nuestro compromiso con el multilateralismo en ratificar un tratado tan importante, ¿no?, como es el Tratado de Protección de los Océanos, que vayamos a celebrar el próximo mes de junio y julio en Sevilla una conferencia muy importante para el sistema de Naciones Unidas, como es la financiación internacional al desarrollo, una vez, por cierto, que estamos viendo a grandes países como es Estados Unidos retirar y recortar de manera masiva la ayuda al desarrollo, que va a traer mucha más vulnerabilidad en campos como pueda ser, por ejemplo, la propagación de enfermedades, de potenciales epidemias o también, lógicamente, el desarrollo económico y securitario de muchos de estos países, ¿no? No sé si le parece bien que el Gobierno de España contribuya al fortalecimiento de la seguridad y la defensa europeo. No sé, yo creo que son cuestiones que se podrían responder de manera sencilla con un sí o con un no. No sé si está de acuerdo en aprovechar esta coyuntura para crear una nueva fase de desarrollo industrial y tecnológico en España. Me reprocha el que yo haya dicho a la presidenta de la Comisión Europea que no utilice el término rearme, pero efectivamente es que creo que es un error político. No se puede hablar de rearmar Europa. Se tiene que hablar de más seguridad, de más defensa, de caminar hacia una política exterior de defensa y seguridad comunitaria. Y eso pues tiene que ver con la defensa, pero tiene que ver con la seguridad. Lo he dicho antes, señorías. Las amenazas que tiene España son distintas a las amenazas que tiene, por ejemplo, Polonia. ¿Que son parecidas? Sin duda alguna, en algunos elementos, sin duda alguna lo son. Por ejemplo, Rusia lo es una amenaza, tanto para Polonia como también para España. Pero, evidentemente, nosotros sufrimos esa amenaza de una manera muy distinta a los polacos. Con ataques híbridos, con ataques a nuestra digamos, ciberseguridad o vulnerabilidad de estos ciberataques, como también tenemos otras amenazas provenientes de la emergencia climática, provenientes de la lucha contra el terrorismo, de las mafias que trafican con seres humanos o también, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y, por supuesto, la lucha contra el terrorismo, que se ve, por desgracia, más exacerbada como consecuencia de la respuesta que está dando la comunidad internacional, bueno, la no respuesta que está dando la comunidad internacional al conflicto en Oriente Medio, al cual haré posteriormente referencia, ¿no? No sé si cree que el Gobierno acierta pues cuando defiende la apertura comercial y, por tanto, en fin, combatir los aranceles que Estados Unidos, con nuevos socios y ayudas a los sectores afectados, pues estamos proponiendo desde España. O piensa, como hace poco dijo el señor Aznar en una entrevista, que lo único que deben hacer los agricultores, la industria y los empresarios en nuestro país es cultivar la resignación cristiana, ¿no? En fin, la última vez que su partido celebró un congreso ordinario, hace 8 años, pues su partido era defensor del libre comercio, ¿no? No sé si hoy eso ya, pues en fin, también ha cambiado y le ha concedido esa victoria política e ideológica de nuevo también a sus correligionarios de Vox. Y sobre la dimensión digital, pues igual, no sabemos qué opina el señor Feijóo, no sabemos si las amenazas a nuestra seguridad desde el punto de vista ciber pues les afectan, les preocupan. Nosotros llevamos desde el año 2018 pues construyendo una arquitectura vinculada a la ciberseguridad. No sabemos qué piensa de nuestra apuesta por la computación cuántica, tanto en Vizcaya como en Barcelona. Tampoco si apoya el desarrollo de industria de drones y semiconductores que está impulsando el Gobierno de España desde hace ya unos años. ¿Cuál es la visión que tiene el Partido Popular y el señor Feijóo, si es que tiene alguna, sobre la inteligencia artificial? En fin, no sé si cree que debe jugar un papel la inteligencia artificial clave en nuestro país o que solo debe servir para hacer vídeos en Twitter que ofendan a nuestros aliados latinoamericanos, ¿no? En definitiva, señorías, lo que quiero decir con esto es que el pensamiento político del señor Feijóo en estas cuestiones es como el espacio sideral, oscuro y vacío. Y el único asunto sustantivo, ¿no?, que nos ha traído, pues... El único asunto que nos ha traído sustantivo en materia de seguridad es el tema del 2% del Producto Interior Bruto. Tampoco nos ha quedado claro el porqué de su agravio. Realmente no lo he entendido bien. No sé qué le molesta. Que mi Gobierno no pida permiso al Partido Popular para cumplir un compromiso de país que adquirió el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno. A ver, yo entiendo que sus señorías estén acostumbrados a no cumplir con sus compromisos, pero al menos deberían dejarnos a nosotros cumplir con los compromisos que ustedes incumplieron. Hagamos memoria. Hagamos memoria. Hagamos memoria, sobre todo para que los españoles y españolas sepan de dónde partimos. ¿De dónde partimos? En 2014
lo he dicho en mi primera intervención, el señor Rajoy se plantó en una cumbre de la OTAN en Gales y prometió que en el año 2024, sin pasar por el Congreso de los Diputados, España gastaría en defensa el 2% de su Producto Interior Bruto. Eso es lo que dijo. En 2014 el señor Rajoy aprobó y no pasó por las Cortes Generales. Entonces, señoría, señor Feijóo, el Gobierno de España gastaba el 0,9% del Producto Interior Bruto en 2014 en defensa. ¿Qué hizo el señor Rajoy durante los siguientes 4 años? Pues absolutamente nada, como en otras muchas cosas. Del 0,9% pasó al 0,9% del Producto Interior Bruto del gasto en defensa. Ustedes prometieron algo a nuestros socios y luego no movieron un dedo para cumplir. Ese es el valor de su palabra. Nosotros, en cambio, ¿qué es lo que hemos hecho desde el año 2018? Pues hemos aumentado esa partida para llegar al objetivo fijado. Y, de hecho, en la última cumbre de Washington fijamos en 2029 para lograr ese 2% del Producto Interior Bruto. Evidentemente, el contexto geopolítico ha cambiado y nos obliga a todos los países, también a España, a anticipar ese compromiso de 2029. Pero nosotros, desde que llegamos al Gobierno de España en el año 2014, no hemos hecho sino subir el presupuesto en defensa. Hemos subido un 10% cada año de media, señorías, el presupuesto en defensa, durante los últimos 4 años. Y ustedes no han dicho ni mu. El PP no ha dicho ni mu. No se han quejado ni una sola vez. Hasta ahora. Ahora, de repente, bueno, pues nos dicen que no podemos seguir subiendo el presupuesto en defensa sin el permiso del Partido Popular. ¿Por qué ahora, señor Feijóo? Yo lo tengo claro. Porque además lo hemos visto, por ejemplo, con la revalorización de las pensiones, votando que no cuando su voto era imprescindible y votando sí cuando su voto es absolutamente prescindible porque hay una mayoría parlamentaria. Yo lo tengo claro. La intención de sus señorías, de la bancada del Partido Popular, pues es evidente, como llevan desde el año 2018, es no arrimar el hombro, tampoco en esta cuestión. Como hicieron con la revalorización de las pensiones, como han hecho con los fondos Next Generation cuando tuvimos que ir a negociar a Bruselas, ustedes intentando boicotearlo o llamando timo ibérico a la solución ibérica que nos ha permitido ahorrar 5.000 millones de euros y tener hoy un precio de la electricidad que es un 30% más barato. Pues eso, no arrimar el hombro. Lo vivimos la semana pasada también, aquí en este mismo pleno, con su rechazo a la Agencia Estatal de Salud Pública, que aumenta la seguridad de nuestros ciudadanos precisamente ante potenciales pandemias y epidemias. En fin, para los asuntos de Estado se necesita una oposición de Estado. Y el PP con Feijóo ni ha estado, ni está, ni se le espera en los asuntos de Estado. Su objetivo en este debate, como en cualquier otro debate, porque tiene una oposición absolutamente destructiva, pues no es ayudar a mejorar la seguridad de los españoles en absoluto. Es crispar, es tratar de, bueno, pues de señalar que efectivamente pues hay 2 partidos políticos en el Gobierno, pues que mantenemos una discrepancia histórica. Desde la época, desde la época de los 80 del siglo pasado, cuando se sustanció el debate en un referéndum de si se pertenecía o no se pertenecía a la OTAN. Pero eso no nos va a impedir, el que nosotros podamos entendernos con otras fuerzas políticas de izquierdas. Faltaría más. Va a ser usted el que nos lo diga, ¿no? Y cuando la jugada no le funciona, entonces lo que hace es elevar el ruido, es desinformar, es distorsionar la verdad hasta el punto de acusarnos de autócratas, ¿no? Bueno, en fin, el Gobierno, señorías, por supuesto que va a gestionar este asunto como todos los asuntos, señorías, con total transparencia, cumpliendo escrupulosamente con la ley y con las Cortes Generales, como no podía ser de otro modo, ¿no? No deja de resultarme curioso porque siempre que traemos una ley, hacemos algo, la primera crítica que hace el Partido Popular siempre es inconstitucional. Esto es inconstitucional. Esto otro, el PSOE está fuera de la Constitución. El sanchismo ha situado al PSOE fuera de la Constitución. En fin, todo es inconstitucional. Todo lo que ellos hacen es constitucional. Si tienen 5 años bloqueado el Consejo General de Poder Judicial, absolutamente constitucional. Lo que están haciendo es defender la Constitución. Por eso bloquean la renovación del Consejo General de Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, tan constitucionalistas que son y en función, lógicamente, del interés, ¿no? Claro, vamos a recordar algunas cosas, ¿no? Las competencias de cada institución, que quedan bastante delimitadas en nuestra Constitución,
en el artículo 97 y 134, ¿no?, que establece con claridad qué decisiones corresponden al Poder Ejecutivo y qué decisiones corresponden al Poder Legislativo. Y en el capítulo, por ejemplo, de la Ley General Presupuestaria se establece con nitidez qué puede y qué no puede hacer el Ejecutivo a la hora de reasignar y ejecutar partidas de gasto. Esto es así, señorías. Por tanto, cuestionar ese reparto competencial o querer confundir a la opinión pública acerca de lo mismo es una actitud impropia de un partido de Estado. Por eso le pido, señoría, que deje de degradar las instituciones, estén a la altura del momento histórico que vive España y acepten las reglas de nuestra democracia, de nuestra Constitución, no solo cuando a ustedes les conviene. Porque llevan 7 años. Llevan 7 años. 7 años. 7 años pidiendo elecciones anticipadas. Ha vuelto a pedir elecciones anticipadas. En 2027 volverá a pedir elecciones anticipadas porque volverán a perder. 7 años criticando cosas que forman parte de la normalidad democrática en la mayoría de los países europeos. ¿Existe un gobierno de coalición en nuestro país? ¿Un gobierno en coalición en minoría parlamentaria? Bueno, pues eso es ilegítimo. ¿Que se gobierna con el apoyo de muchos grupos? Bueno, pues es que esa es la tónica habitual en las democracias europeas. Lo que es absolutamente inhabitual es ver a un partido, el suyo, absolutamente aislado. Absolutamente aislado. Si solamente se pueden entender con la ultraderecha. Solamente se pueden entender con la ultraderecha. O que tengamos cuentas prorrogadas. Ahora dice lo de las cuentas prorrogadas, como si no hubiera tenido el señor Rajoy cuentas prorrogadas, como si no hubiera 7 comunidades autónomas, 6 de ellas gobernadas por el Partido Popular con cuentas prorrogadas. En fin. Desde luego yo diré una cosa bien clara. Bueno, al menos, ya que estamos hablando de estos presupuestos, pues hombre, yo creo que vamos a romper una lanza por estos presupuestos, que son mucho mejores que los que nos encontramos en el año 2018, faltaría más, porque esos eran un desastre. Y en segundo lugar, están apuntalando un crecimiento económico del 3,2%, 4 veces más que la media europea. Estamos con previsiones de crecimiento económico para este año en el 2,6%, cuando los principales organismos internacionales y nacionales están rebajando las previsiones de crecimiento económico de la zona euro y de la media europea. Somos la principal economía del mundo, avanzada del mundo, con unas previsiones superiores incluso a la economía estadounidense, entre otras cosas por los errores que está cometiendo la administración Trump con todo lo que antes he reflejado, ¿no? Bueno, son presupuestos que dedican un 36% más de recursos a financiar servicios públicos, prestaciones sociales, un 153% más a la innovación, que es fundamental, 30.000 millones de euros más a la transición ecológica, en fin, son unos presupuestos, señorías, que están dando credibilidad, estabilidad al país. Como he dicho antes, estamos creciendo 4 veces más que la Unión Europea, batimos récords en creación de empleo, atraemos inversiones multimillonarias, mejoramos el estado del bienestar, reducimos la desigualdad y también la pobreza. Simplemente un dato, señorías. La tasa de riesgo de pobreza ha caído del 21,7% en el año 2020 al 19,7% en el año 2023, que son los últimos datos que tenemos. Es decir, el mínimo desde el año 2006. Sin la acción redistributiva del Estado que precisamente ha articulado este Gobierno desde sus distintos presupuestos, pues no hubiéramos logrado tener, digamos, una tasa de pobreza inferior. Sería del 42,8% y nuestras políticas han sacado a la pobreza, señorías, nada más y nada menos que en estos años, desde el año 2020, a 10,8 millones de personas. Eso es lo que está haciendo este Gobierno con unos presupuestos efectivamente prorrogados. Aún así, y como comprenderá, nosotros somos los primeros que queremos actualizar los presupuestos generales del Estado. Y por eso estamos trabajando y negociando con los grupos parlamentarios. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Esa es nuestra obligación y es lo que haremos. Pero también les diré, no tanto a ustedes que les importa menos, ¿no? Es curioso cómo piden las comparecencias y luego la interacción que tengo con los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular. Es interesante. Silencio, por favor. También garantizo a los españoles una cosa, y es que
En fin, no vamos a aprobar unos presupuestos negacionistas, machistas y antisociales como los que ustedes han aprobado con Vox en Valencia. Dice su señoría, el señor Sánchez se esconde, no viene al Parlamento, esto es una autocracia. Bueno, yo he comparecido en la Cámara más veces que ningún otro presidente del Gobierno en la historia de la democracia. Bueno, incluso más que un tal Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia, que estuvo durante 10 años y solamente compareció en 13 ocasiones. Yo, en casi 7 años, 34 ocasiones. Llevan 7 años diciendo que estamos destruyendo la democracia española, también ha sido objeto de su intervención. Y este mismo mes, uno de los rankings internacionales más prestigiosos del semanario The Economist, pues ha hecho que la democracia española ha escalado 2 puntos más y somos la 6ª democracia, digamos, plena, con mayores facultades de un selecto grupo que es el G20, que son las 20 principales economías del mundo, ¿no? Llevan 7 años denigrando este Parlamento. Dijeron que era ilegítimo, que era indigno, que era fraudulento. Y ahora su nuevo eslogan es decir que nosotros gobernamos de espaldas al Congreso de los Diputados. Pero vamos a ver, si ya hemos aprobado 28 normas con rango de ley, con el apoyo mayoritario de esta Cámara, normas muy importantes para nuestros ciudadanos y ciudadanas y también para una mayoría progresista de nuestro país. A lo mejor para usted no lo es, pero revalorizar las pensiones, aumentar el salario mínimo interprofesional, aprobar la ley de desperdicio alimentario como hicimos esta pasada semana, la reforma constitucional del artículo 49, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la Ley de Paridad y otras muchas que vamos a traer a lo largo de los próximos años hasta el año 2027, que termina la legislatura, pues yo creo que son avances importantes que merecen y necesitan los ciudadanos de nuestro país. De todas formas, aquí, si queremos hablar de defensa y de respeto al Parlamento, aquí el único partido que ha ignorado al Parlamento en materia de defensa ha sido el Partido Popular. Lo ignoró, sí, pero además es que esto no es una opinión, este es un hecho. Este es un hecho, sí. Lo ignoró el señor Rajoy para comprometerse al gasto del 2% de la OTAN y lo ignoró el señor Aznar para llevarnos a una guerra cruel e ilegal en la que murieron en torno a 500.000 de personas. Porque en Irak, señorías, en Irak, señor Feijóo, no había armas de destrucción masiva, ni un Estado decidido a acabar con Occidente, como sí lo está Rusia, como sí lo está Rusia. En Irak lo único que había era miseria. Y en la Moncloa lo único que había, con todos los respetos, era un presidente acomplejado que quería hacerse una foto en las Azores con el presidente Bush. Y el precio de esa foto lo seguimos pagando hoy. Señoría, en fin, allá usted también con su forma de hacer oposición. Me da pie, de todas formas, a recordar, ¿no?, lo que usted hizo en Galicia, donde ha dejado un legado de caudillismo, de enchufismo, de censura a medios, de contratos a dedos para sus empresas, del entorno familiar. Usted ha dicho que no está a mis órdenes, eso es evidente, menos mal también por mi parte. Todos sabemos que está a las órdenes del señor Abascal, como quedó bien claro en su Pacto de Valencia. Y desde luego, pues no nos van a dar lecciones de democracia, ¿no? Un partido que cuando puede elegir entre pactar con las fuerzas europeístas o pactar con la ultraderecha siempre elige lo segundo, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones. ¿Cuál ha sido la principal aportación del señor Feijóo a la política española cuando salió de Galicia? Abrir las puertas a Vox, a los gobiernos de coalición. Fíjese si la excepción ibérica trabaja y es bastante particular en el caso del Partido Popular, que es el único partido de derechas en donde la ultraderecha ha abandonado a la derecha, no la derecha abandonando a la ultraderecha, sino Vox abandonando a la derecha. Ustedes eligen colaborar con los amigos de los tecnooligarcas, los del brazo en alto, los amigos de los aranceles, de la censura y de la violencia, a quienes quieren destruir todo lo que Europa y España representan. Si quiere ser creíble, señor Feijóo, rompa con la ultraderecha. No claudique como ha hecho con el infame Pacto del Ventorro. Lo hizo usted en 2023, lo está volviendo a hacer ahora con este pacto infame en Valencia
y animando al resto de sus varones autonómicos a que lo reproduzcan. Su alianza con la ultraderecha, señor Feijóo, no es cosa del pasado, y esto es realmente lo grave, lo preocupante para España y también para Europa, porque España es un país importante dentro del orden europeo, ¿no? Es el presente de su partido y es el futuro también que usted plantea para nuestro país. Un pacto del Ventorro a nivel estatal. Ampliar a toda España el pacto del Ventorro. El acuerdo negacionista en una comunidad autónoma donde se exige que se salga del pacto de Estado verde europeo, donde precisamente lo que se incorpora en ese pacto es aumentar las inversiones en empresas y en infraestructuras hidráulicas para ser más resilientes ante los efectos climáticos adversos que está viviendo en la península ibérica, ¿no? Bueno, yo le digo, señor Feijóo, que ese acuerdo negacionista, de la suma de partidos negacionistas por acción u omisión, estoy convencido, después de lo que estamos viendo y la ciudadanía en todo el mundo, se va a romper a favor de mayorías progresistas en ayuntamientos y en comunidades autónomas el próximo 2027. Ha dicho el señor Feijóo, claro, hago una ronda de grupos parlamentarios arbitraria. Ha utilizado el término arbitrario. Se convirtió en un abogado defensor de que yo recibiera al señor Abascal en el Palacio de la Moncloa. Incluso llegó a decir que yo practicaba el apartheid a Vox. Usted, claro, no ha tenido el valor de decir eso aquí porque sabe que es una metedura de pata. Y entonces dice, no, es una ronda de grupos parlamentarios arbitraria. No, usted dijo que yo practicaba el apartheid contra Vox. Como si Abascal fuera Nelson Mandela y usted un mediador buscando el premio Nobel de la paz. Pero a ver, señor Feijóo, ¿pero quién le ha recomendado a usted? ¿Quién le ha recomendado a usted esta analogía? ¿El señor Tellado, el señor Rodríguez, el señor González Pons? ¿Tiene usted la más remota idea de lo que fue el apartheid? ¿De lo que implica usar esa palabra para blanquear a un partido xenófobo como es el partido del señor Abascal? Ahora, lo mejor yo no sé si me podrá invitar usted a este Congreso del Partido Popular en Valencia. Porque no sé qué va a hacer el próximo 29 de abril, señoría. ¿Acudirá usted al Congreso Europeo del Partido Popular Europeo en Valencia? ¿O hará pellas, señor Feijóo? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿A quién se le ha ocurrido convocar ese Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia? ¿Va a tener que dar usted la cara ante los valencianos o tener que explicar a sus colegas del Partido Popular Europeo del contenido del pacto del Ventorro que ha firmado con la ultraderecha? Le va a contar a... Es que... ¿Verdad, Yo alguna vez le digo... los estrategas que tiene el PP... ¿Le va a contar a la presidenta von der Leyen que ha renegado usted del pacto verde que su partido defiende en Bruselas, o al menos la presidenta de la Comisión? ¿Le va a contar usted a muchos de los gobiernos europeos que usted ha avalado que se dejen sin recursos a las ONGs valencianas que ayudan a menores migrantes o a los niños palestinos? ¿Que ha eliminado las políticas de igualdad de género? ¿Dará usted alguna explicación de sus contradicciones y sus incumplimientos a sus correligionarios? En fin, tal vez sus compañeros de partido se conformen con su silencio. Pero los ciudadanos españoles yo creo que merecemos algo más del jefe de la oposición, ¿no le parece? Lleva usted 3 años al frente del PP, señor Feijóo, 3 años, y aún no se le conoce una opinión, no ha dicho absolutamente nada en esta tribuna sobre la situación en Oriente Medio. 62.000 víctimas. Después usted sigue callado. Se pone de perfil, señor Feijóo. Como si la violación sistemática de los derechos humanos y la inestabilidad de todo el Mediterráneo no fuera con usted como jefe de la oposición en un país como España. Tampoco le hemos escuchado absolutamente nada sobre la situación del Sahel, sobre cómo poner fin a la guerra de Ucrania o sobre cómo abordar la amenaza arancelaria de Estados Unidos. No le hemos escuchado nada sobre América Latina, salvo para capitalizar, y ahora ya con la boca pequeña después de lo que está haciendo Estados Unidos, como el señor Abascal, para capitalizar el drama de Venezuela, alabar al señor Milei y ofender al pueblo dominicano. Y no le hemos escuchado hablar, por supuesto, nada de África y, por supuesto, nada de
el recorte y el retroceso que está habiendo en materia de ayuda a la cooperación al desarrollo por parte de la Administración estadounidense en este importante continente para España y para Europa. En 3 años como parlamentario, como jefe de la oposición, usted ha preguntado 0 veces, me ha preguntado 0 veces por política exterior de nuestro país. No ha traído ni una sola propuesta valiosa a este Congreso. Ni una. No digo ni una. Lo único que le hemos visto hacer es repetir las ocurrencias del señor Aznar, de la señora Ayuso y de la señora Álvarez de Toledo, sus verdaderos estrategas en materia de política exterior. Piénselo por un segundo, señor Feijóo. Además de lo que usted ha hecho en política nacional, ¿qué ha hecho en política exterior y qué ha aportado usted a la política española? A mí se me ocurren 3. Ya le adelanto que no son buenas, pero son 3 aportaciones. La primera, la he dicho antes, tratar de evitar que Bruselas diera a España más de 160.000 millones de euros en transferencias y en préstamos a través de los fondos Next. La segunda, la conocemos bien, es evitar que la Unión Europea aprobara la solución ibérica. Una solución que usted tachó de timo y que terminó ahorrándole unos 340 euros de luz a cada hogar español en los peores momentos de la crisis inflacionaria. Y la tercera, tratar de evitar que España tuviera por primera vez en su historia una vicepresidencia ejecutiva de la nueva Comisión únicamente para dañar al Gobierno y tratar de salvar al señor Mazón. ¿Ve usted el patrón? ¿Ve usted el patrón, señor Feijóo? Sus contribuciones a la política exterior tienen 2 características constantes. Una es que consisten siempre en destruir, nunca en construir, y la segunda es que siempre han fracasado. 2 características, por otro lado, que son muy representativas de toda la labor que lleva haciendo al frente de la oposición. Hoy, pues, ha desaprovechado de nuevo esta oportunidad. En fin, yo creo que podría haber dicho alguna cosa interesante al respecto de un debate tan importante para nuestro país. Creo que los españoles merecían y esperaban una intervención de altura, pero en lugar de eso pues nos hemos dedicado de nuevo a escuchar los repetidos golpes bajos de siempre, ¿no? No es solo en política internacional, señoría, en todos los órdenes a usted la política se le queda grande y es que su respeto por nuestro país es muy pequeño. Ahora, pues bueno, sabemos que es evidente que su estrategia consiste no en aportar, no en sumar, no en arrimar el hombro, sino en bloquear el Congreso, votar en contra de todo. Si hay que revalorizar las pensiones, pues se vota en contra. Si hay que se vota en contra. Si hay que crear la Agencia Estatal de Salud Pública, un partido que estuvo al frente de gobiernos autonómicos durante lo peor de la pandemia, se vota en contra. Si se tiene que votar en contra de las ayudas a la dana, se vota en contra. Se vota en contra de las ayudas a la dana, se vota en contra de la reforma de la ley del suelo, se vota en contra, por supuesto, de las entregas a cuenta, porque luego pues él sale con la misma cara que vota en contra y dice ¿qué pasa con este gobierno que infrafinancia a las comunidades autónomas? El mismo partido político que vota en contra de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y que se opone a la condonación de la deuda pública. Yo creo, en fin, el señor Tellado, el señor González Pons y el señor Miguel Ángel Rodríguez, que son los verdaderos cerebros pensantes, ¿no?, de esta estrategia, le dirán que es ganadora. Yo creo, de verdad, yo creo que se equivocan, ¿eh? No lo es porque este bloqueo... Yo sé que al señor Tellado le gusta que le mencione. Le gusta. Le gusta. Sí. Le gusta, se siente importante, eso da la talla, claro, da la talla de la oposición que tenemos, ¿no? Pero no es una estrategia ganadora, señorías, de verdad que no lo es. No lo es porque este bloqueo, ¿no?, que intenta imponer su grupo, pues evidencia lo poco que le importa en el fondo que se aprueben o no cosas importantes para nuestro país, ¿no? Y porque a nadie se le escapa que esa falta de mayorías consolidadas pues sería mucho más lacerante si usted estuviera al frente del Ejecutivo, ¿no? Señor Feijóo me reprocha en muchas ocasiones el aislamiento, la debilidad. Bueno, yo creo que la fortaleza de un país se mide en, oye, un 3,2% de crecimiento del Producto Interior Bruto, 1,5 millones de puestos de trabajo creados desde que aprobamos la reforma laboral. La debilidad yo creo que se mide en términos de incapacidad para romper con aquellos que quieren destruir Europa o de cesar a la señora Ayuso por sus casos de corrupción o de cesar al señor Mazón por su negligencia, ¿no?
Pero la clave, señorías, no es... La clave es que usted no tiene ni los escaños ni los socios que hacen falta. Usted cree, pues en fin, que con su estrategia proyecta nuestra debilidad, pero lo que proyecta es nuestro compromiso y su soledad. ¿Qué tal, señor Rafael Hernando? Le teníamos antes en el Senado, ahora está usted en el Congreso. Le echaba de menos, le echaba de menos. Sí, mi mujer estupendamente. ¿Qué tal está la suya? ¿Bien? Perfecto, pues así estamos. Mire, nuestra principal prioridad, en todo caso, señorías, es que España continúe creciendo, que se continúe modernizando, a pesar de esta coyuntura difícil que tenemos en el contexto internacional, a pesar de la falta de mayorías parlamentarias consolidadas, que, insisto, no es algo que solamente ocurra en nuestro país, y para lograrlo vamos a seguir trabajando, negociando, entendiéndonos con todos los grupos parlamentarios, menos, lógicamente, con Vox, ¿no? Porque esa, al final, señorías, es lo que me gustaría trasladarles a los ciudadanos, es la esencia del mandato democrático, ¿no? Porque precisamente para eso nos eligen los ciudadanos, para que lleguemos a acuerdos, para que resolvamos problemas, para que aportemos soluciones, como hemos hecho, por ejemplo, con la cuestión de los migrantes menores, y no para crear otros nuevos o para bloquearlos, como hacen ustedes con el partido de Vox. Señor Feijóo, Europa y España se asoman a momentos decisivos. Yo creo que sería importante que ustedes arrimaran el hombro, si es que Aznar y Abascal le dejan, por supuesto, y si no, pues al menos que no remen contracorriente, ¿no? A veces toda la altura de Estado que se le puede pedir al Partido Popular es esa, que no remen contracorriente, ¿no?